Másteres en la calle. Hoy, miércoles 25 de abril de 2018, el profesorado y estudiantado de la Universidad Pública Madrileña salimos a la calle con los siguientes objetivos. Reivindicar los másteres que ofertan nuestras universidades como unos estudios exigentes y cualificados que fomentan el esfuerzo, el sentido crítico y el compromiso con la investigación y la sociedad. Mostrar que la labor docente e investigadora desarrollada en los másteres es un bien común de acceso público que contribuye al progreso social. Reclamar la equiparación de las tasas de másteres con las de grado para garantizar un acceso más igualitario a los estudios de posgrado. Poner de relieve el esfuerzo que los trabajadores y trabajadoras y también el estudiantado de la universidad pública han realizado durante la crisis para mantener la calidad de la misma. Denunciar cualquier forma de corrupción interna que pueda dañar el prestigio de estas titulaciones. Instar también a las autoridades académicas y a toda la comunidad universitaria a tener tolerancia cero con estas malas prácticas. Denunciar el mal uso de estas titulaciones que han hecho algunas personas de la clase política y toda clase de injerencias políticas en la universidad. Denunciar la campaña de desprestigio llevada a cabo contra los másteres y contra la universidad pública en general. Denunciar también la escasez presupuestaria y la merma de autonomía que padecen en la actualidad nuestras universidades, así como la proyectada Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, LEMES, como una iniciativa que contribuiría a fomentar la corrupción institucional. Denunciar la precarización de las plantillas docente e investigadora como un factor que condiciona gravemente el funcionamiento óptimo de las instituciones académicas. Y por último, defender, en definitiva, la educación de posgrado impartida en las universidades públicas como un patrimonio decisivo para el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, el pequeño acto de Másteres en la calle. Primero voy a intervenir yo como profesor del máster en Comunicación Política, Estudios Avanzados en Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid. Después voy a hablaros brevemente sobre qué es un máster dentro de los estudios universitarios, qué significa un máster, qué controles tiene. Y después os voy a hablar brevemente también un poquito de nuestro máster en concreto, de Estudios Avanzados en Comunicación Política. Y después daremos la palabra a una serie de alumnos, que algunos andan por aquí, otros estarán al llegar, y nos van a hablar de sus trabajos fin de máster. Van a contarnos un poco cómo ha sido el proceso, cómo han elegido el tema, los controles que han tenido que pasar, y nos van a hacer un pequeño resumen de los argumentos que han manejado en el máster y de su tribunal fin de máster, porque ellos sí han tenido que defenderlo, ¿no? Bueno. Entonces, como os digo, tal y como señalaba el manifiesto que acabamos de leer, el acto de hoy debería servir para salir al paso de las acusaciones e insinuaciones que durante las últimas semanas hemos tenido que soportar alumnos, personal administrativo y profesores de los másteres que se imparten en las universidades madrileñas. Parece que todo está corrupto, parece que los profesores aprobamos por la cara, parece que los alumnos obtienen sus títulos sin ir a clase, sin estudiar, sin hacer su trabajo fin de máster. Parece que los administrativos cambian las notas a su antojo. En definitiva, parece que la universidad pública no sirve para nada, que regala sus títulos, que engaña a la sociedad. Estamos siendo atacados y es preciso defenderse porque estas acusaciones e insinuaciones son rotundamente falsas. Parece que han existido prácticas fraudulentas. Desde luego que sí. Corresponde a los tribunales de justicia y a las autoridades pertinentes juzgar su existencia o no y su justo castigo. Pero nos corresponde a nosotros, a la comunidad universitaria aquí reunida hoy, defender con uñas y dientes el valor de la educación pública. Saliendo a la calle, mostrando a los ojos de todo el mundo lo que hacemos, sin ocultar nada, a pecho descubierto. Por eso os vamos a hablar de qué es un máster, su razón de ser dentro del sistema educativo, y ya más en concreto hablaremos, como os he dicho, del máster en Comunicación Política, de sus controles de calidad, sus procedimientos y sus reglas de transparencia, porque nosotros sí somos gente digna.
Bueno, brevemente, un máster es una titulación de posgrado, es decir, un título que solo puede obtener un alumno que haya superado sus estudios de grado o similar, las antiguas licenciaturas. Por este motivo, un máster es una titulación académica del máximo nivel, junto al doctorado, por cierto. El doctorado solo se puede acceder, al doctorado solo se pueden acceder aquellos alumnos que hayan superado todos los créditos de un máster oficial. En los títulos de máster se busca, por lo tanto, la excelencia, es decir, la máxima calidad educativa posible. En este sentido, se puede entender al máster como una titulación de especialización máxima, de transmisión de técnicas y conocimientos al más alto nivel. La idea es ofrecer a los alumnos un plus de formación para capacitarlos tanto, en primer lugar, para una mejor inserción en el mercado laboral y, en segundo lugar, para que inicien sus estudios de doctorado que culminarán en una tesis doctoral y, en muchos casos, en una carrera dentro de la universidad. Y nuestro máster oficial en estudios avanzados en comunicación política es un título de posgrado puesto en marcha por la sección departamental en la Facultad de Periodismo del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Es un máster que funciona desde el curso académico 2011-2012, es decir, vamos ya por la séptima promoción, la 2017-18, tenemos aquí algunos alumnos de este año, ¿no? El máster surge desde la inquietud de un grupo de profesores del antiguo Departamento de Sociología 6, de la inquietud de un grupo de profesores de Sociología 6 allá por el año 2010. Nos preocupaba la situación de la comunicación política en España, algo huérfana de una mayor sistematización científica en el campo de la consultoría política. Buscábamos también complementar la formación de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información a la que pertenecemos, completar su formación en materias relacionadas con la sociología y la ciencia política. Buscábamos profundizar también en materias comunicativas del ámbito de la opinión pública. Al mismo tiempo detectamos que estudiantes de estas disciplinas, de sociología, de ciencia política, de historia, de psicología y de algunas otras, carecían de una formación sólida en cuestiones de medios de comunicación. Y este es el doble perfil de nuestros alumnos. Sobre los que vienen del mundo de comunicación actuamos sobre sus carencias en sociología y ciencia política. Sobre los que vienen de otras ciencias del comportamiento humano, profundizamos en las variables comunicativas. De este modo, el máster pretende abordar de forma integral los fenómenos de comunicación política, con rigor científico, peso académico, combinando sociología, como os digo, sociología, ciencia política y comunicación. Y todo ello sin descuidar las técnicas de investigación social, tanto cualitativas como cuantitativas, y las tecnologías de la información y los nuevos medios. Es decir, la razón de poner en marcha el máster en estudios avanzados en comunicación política reside en la idea de que solo una formación interdisciplinar será capaz de guiar al alumno para enfrentarse al análisis de los fenómenos políticos en una sociedad en la que lo comunicativo y lo mediático resultan cada vez más importantes. Y os prometo que voy terminando. Para asegurar estos objetivos, nuestro máster, en la línea de tantos otros másteres de las universidades públicas madrileñas, sigue las indicaciones de 3 organismos internos que controlan desde fuera de la universidad la calidad de nuestro máster. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la famosa ANECA, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También nos controla la Fundación Madrid +D, promovida por la Comunidad de Madrid, y también la Oficina para la Calidad del Vicerrectorado de la Universidad. El máster, lejos de la discrecionalidad de lo que algunos nos acusan, basa sus actuaciones en el control de estas instituciones desde fuera, pero también dentro del propio máster hemos puesto en marcha una serie de organismos para controlar la calidad del propio máster. El coordinador del máster, un servidor, encargado de hacer de puente entre profesores y alumnos, canalizar quejas, canalizar los trabajos fin de máster, coordinar los contenidos de las asignaturas. La comisión de coordinación, órgano colegiado formado por varios profesores y alumnos, donde se discuten las cuestiones a mejorar, el día a día del máster. La Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Información, donde hacen propuestas para mejorar la calidad de los másteres de Madrid. A todo ello hay que unir un doble sistema de encuestas, en la que los alumnos nos cuentan los puntos fuertes de nuestro máster y sobre todo los puntos débiles, con total libertad y anonimato. Unas encuestas las realizan desde el vicerrectorado, pero otras las realizamos nosotros mismos para saber en detalle en qué podemos mejorar en cada una de las asignaturas que se imparten. Sí. Puede que nuestro máster tenga muchos aspectos en los que es posible mejorar, y mejorar mucho, diría yo. Entre otras cosas, la inserción laboral de nuestros egresados
o la orientación práctica de algunas asignaturas, y estamos en ello. Entre otras cosas, las instituciones que acabamos de describir aquí nos ayudan a localizar estas áreas en las que es posible mejorar. Pero de lo que no se nos puede acusar, lo que no vamos a tolerar, es que se nos diga que regalamos la titulación. De ninguna manera. Los alumnos que van a intervenir ahora mismo, a continuación, atestiguan, sobre todo ellos, del esfuerzo que hay que poner para aprobar un máster. Nos van a hablar de su periplo como estudiantes en el Máster de Estudios Avanzados en Comunicación Política y de sus trabajos fin de máster. Un aplauso para ellos. Bueno, ¿quiénes tenemos aquí? A ver, Catalina, ¿tú misma? ¿Te parece? ¿Sí? A ver, tengo... Muy buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Como estamos en familia. Bueno, hoy estamos de enhorabuena en el máster de Comunicación Política de la Complutense, porque si Cristina Cifuentes hubiera acudido al nuestro, no le habría pasado lo que le ha pasado los últimos 30 días. También hay que recomendarle que se pase por aquí, porque seguro que más de uno tiene varias cosas que decirle sobre la estrategia de comunicación que ha tenido, pero bueno, más allá de eso, contamos un poco de qué va este tema. Hacer un máster es un proceso bastante complicado, sobre todo lleva una cantidad de horas que no sospechas en un primer momento que te pueda llegar a costar. Yo no soy un gran ejemplo, reconozco que yo soy de dejarlo todo para el último minuto y escribí en concreto, y reitero la parte de escribir todo mi trabajo en la última semana. Pero escribir un trabajo en una última semana significó dormir una media de 3 horas todos los días y significó que durante los 6 meses anteriores, y de hecho el año anterior, porque de eso iba mi máster, eso mi ITCM, había estado haciendo un estudio de campo importante y una lectura exhaustiva de un montón de documentos. No es solo escribir, no es solo llegar y presentar, no son 10 minutitos de nada que estás presentando porque bueno, no te dejan más tiempo, no. Son meses y meses de investigación en los que tienes que escoger lecturas, cribar las que sean más interesantes, encontrar las que te puedan aportar un punto de vista interesante, incluso las que te llevan la contraria y a veces que te tiran por tierra todo el trabajo. En mi caso, además, tenía una parte previa. Yo hice mi TCM sobre la campaña de Ahora Madrid de las elecciones municipales de 2015 y la estrategia de redes sociales y nuevas tecnologías que utilizaron. ¿Por qué pude hacer este trabajo? Pude hacer este trabajo no solo porque me dediqué a estudiar el caso, sino también porque estuve participando en la campaña y tuve una experiencia directa con todo lo que allí se hizo. Gracias a eso pude plantear una metodología más o menos seria, todo lo que me alcanzaba, unas hipótesis que después contrasté. Pues de las 3 hipótesis que planteaba, de hecho, solo contrasté 2, la tercera me di cuenta de que no era acertada. Y de eso se trata, en el fondo, hacer un trabajo de fin de máster, poner a prueba tus ideas, decir, de acuerdo, me he equivocado, esta cosa que yo pensaba en un principio que podía ser así, no lo era. Y eso lleva un gran esfuerzo. ¿Qué aprendí con el trabajo de fin de máster? Lo primero y más importante, aunque eso lo había aprendido ya en primaria, pero que no hay que dejar las cosas para el último momento, porque efectivamente escribir las 17.000 palabras que tiene mi máster, sí, de mi TCM, sí, me acuerdo de cuántas palabras tiene mi TCM. O sea, si lo has hecho, te acuerdas, aunque lo escribieras en una semana. Descubrí que escribir 17.000 palabras que tuvieran sentido, que tuvieran una carga suficiente en profundidad, que analizaran al detalle lo que estaba sucediendo o lo que sucedió 2 años antes de hacer el trabajo, requería cierto reposo. Escribirlo con una semana no es suficiente, requiere haber estudiado antes mucho más. ¿Qué más cosas puede aprender? Bueno, que nos equivocamos, que las experiencias empíricas que tenemos no se pueden demostrar sin un estudio exhaustivo del caso. Tuve que leer un montón de autores para poder afinar bastante la teoría, las ideas que yo tenía, y una de las grandes cosas que me llevé fue que efectivamente no llevaba razón, que había cosas que yo pensaba que eran muy novedosas, que se habían puesto en marcha, que decía, esto es increíble porque nunca jamás se ha hecho, y era mentira.
La idea de hacer un TFM, de hacer un máster en el fondo y de cualquier investigación en realidad es descubrir que no hemos descubierto la rueda, que hay miles de personas antes que han pensado lo mismo que tú. A lo mejor puedes encontrar una idea interesante, pero asumámoslo, no es escribir un libro de investigación donde estás descubriendo el origen del mundo, no, es simplemente poner a prueba tus ideas. Si queréis os cuento muy por encima lo que de qué va el trabajo que no he dicho todavía. Además de analizar el trabajo en redes sociales y nuevas tecnologías, una de las cosas que yo quería intentar demostrar en mi trabajo de fin de máster era que es verdad que hay un montón de cosas nuevas, pero que para la mayoría de nosotros ya no lo son. La innovación en redes sociales no está en utilizarlas, no está en poner un icono de más o un icono de menos, o en utilizar una transmisión de Periscope o no. La innovación estaba en la forma de utilizarlas, la innovación estaba en la forma de conectar diferentes puntos, diferentes personas y diferentes actores políticos a través de las redes sociales. Y que una parte fundamental de eso tiene que ser aprender a romper la cuarta pared, la campana un poco en la que nos envolvemos cuando hablamos de nuevas tecnologías. Porque al final, efectivamente, y esto sí que es una de las cosas que pude contrastar, es que la conversación era monotemática y solo los unos por los otros. Es decir, no había interacción directa entre la gente de Ahora Madrid, la gente del PSOE o la gente del PP con la de Ciudadanos. Eran núcleos cerrados. Y aprender a romper eso es fundamental, porque si tú en unas elecciones municipales no eres capaz de llegar al ciudadano, que al final es el que te elige, realmente utilizar Twitter o Periscope no tiene demasiado sentido. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues seguro que hay alguien más que puede contarnos qué hizo con su trabajo de fin de máster, que seguro que es una experiencia interesante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Alberto, soy periodista. No puedo aportar mucho más de lo que ha dicho la compañera, ¿verdad? Pero bueno, siendo joven en este país y periodista, el futuro, ¿no?, o el horizonte laboral es bastante complejo, ¿no? Entonces, la oportunidad, después de haber estado 4, en mi caso 5 años en la universidad haciendo una carrera, ¿no?, con el sacrificio no solo mío, ¿no?, de mis padres, porque además yo no soy de aquí, entonces te tienen que pagar un alquiler o un colegio mayor y todas esas cosas. Cuando acabas la carrera, ves que la situación está como está y no sabes muy bien qué hacer con tu vida, ¿no? Pues en mi caso miré la oferta de másteres y decidí hacer un máster, decidí estar otro año más formándome, ¿no?, para un poco diferenciarme, para hacer currículum y tener alguna oportunidad más, ¿no? Entonces, cuando ves que otras personas no, por el hecho de que son quien son o quienes son, no han tenido que hacer ese esfuerzo, ¿no?, y ese sacrificio y le han dado el título porque sí, pues es bastante molesto, ¿no? Es verdad que, como ha dicho la compañera, el TFM no es una cosa de 2 días, no es una cosa de ponerse media hora, lleva muchísimo trabajo detrás. Yo estoy ahora con mi propio TFM, simplemente la documentación, que empiezas, no descubres, como ha dicho la compañera, no descubres la rueda, no descubres nada nuevo, estás investigando sobre algo que otros ya han investigado, ¿no? Y en muchos casos hay un montón de literatura sobre el tema. Entonces, ponerte a buscar lo que hay, a leer, a informarte para intentar aportar algo nuevo, o a intentar dar otro punto de vista, o intentar analizar, no es una cosa que se hace en 2 días, ¿no? A nosotros se nos exige un TFM de 40 y poco páginas, ¿no? Y mi documentación, las hojas que tengo de documentación son 900, ¿no? Yo voy a hablar sobre Milosevic, sobre la etapa final de Yugoslavia, final de los años, o sea, mediados de los años 80, hasta el 2005, con los acuerdos de Dayton, se acaba la guerra de Bosnia. Me he encontrado muchísimos textos en serbo-croata. Claro, según lo que elijas también te encuentras con ese tipo de dificultades, ¿no? Mucho texto en inglés, en castellano hay algo, sobre todo hay historiadores muy concretos, ¿no?, como Veiga, por ejemplo, que se centra en la cuestión balcánica, Pérez Reverte, que fue corresponsal. Pero, como digo, la documentación, en mi caso, son 900 páginas y de ahí te toca leer, te toca citar, te toca extraer y te toca seleccionar, ¿no?
para hacer algo que luego te va a evaluar un tribunal, ¿no? Que esa es otra de las partes. No es que llegas a tu profesor, te das el trabajo y te pone la nota, no, ahí hay un tribunal, lo tienes que defender y tiene que darte el visto. Bueno, mi profesor es Antón Castrovín, no sé si está por aquí. Por favor, una aplauso. Y bueno, pues eso, como decía la compañera, no es una cosa de 2 días, no es una cosa de una semana y lleva muchísimo trabajo detrás. Entonces, pues eso, como decía antes, ¿no? Que te den un título porque eres del PP o porque eres alguien conocido o alguien tal, pues resulta bastante molesto a los que sí estamos yendo a clases, a los que sí se nos exige ir a clases, se nos exige hacer exámenes y se nos exige pues estar ahí, no se nos da porque sí. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Gracias. Bueno, vuelvo yo otra vez. Bueno, yo, como veo que hay alumnos que están cursando el máster ahora, pues sobre todo quiero dejar un mensaje en positivo. Yo lo hice el año pasado, lo acabé en julio. Y sí, bueno, de esta se sale. No hace falta que yo os diga las horas que lleva, porque evidentemente lo estaréis comprobando vosotros mismos. Pero sobre todo lo que os quiero contar son un par de anécdotas que me pasaron. Bueno, yo acabé el máster y encontré trabajo, también es posible, ¿eh? Hay que moverse mucho, pero es posible. Y un par de anécdotas, porque yo cuando empezaba el máster yo decía, bueno, comunicación política, tendré que trabajar pues para un partido político, porque al final es lo que te están enseñando, ¿no? Y lo que quiero dejar constancia es que si lo que te capacita el máster es para mucho más. Si tú cuando cursas los estudios que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Os van a abrir una serie de posibilidades que os podéis enfrentar con ellas si les sabéis usar una serie de herramientas para casi cualquier trabajo, y os voy a contar por qué. Yo me cogieron en prácticas en una agencia de comunicación que no tenía nada que ver con comunicación política. Y mi primer acometido fue así como muy chorra, ¿no? Me dijeron, bueno, mira, tú tienes que probar. Nosotros llevamos una cuenta de Twitter, date cuenta que chorrada, ¿no? Parece. Tienes que probar que en el último año hemos hecho un trabajo mucho mejor que lo hacía el equipo de comunicación anterior. Entonces plantéate a ver cómo lo puedes probar, por número de tweets, no sé, por cantidad, por repercusión, por interacción. Y me quedé así pensando y le di muchas vueltas y miré los tweets y dije, hostia, algo del máster me vale para esto. Y veréis por qué. Estáis dando estadístico, la vais a dar, ¿no? Vale. Yo dije, ¿y si codifico? Hago una tabla de codificación por temática y voy codificando y luego comparo una temática que era muy al azar en el anterior equipo de comunicación y sin embargo una temática muy programada en el nuevo equipo de comunicación. Y se lo planteé a mi jefe y me dijo, oye, vaya idea. Y pues mira, voy a buscar una empresita que te diga la muestra que necesitamos, eran como 6.000 tweets, que te dé una muestra y lo codificas. Bueno, estuve todo el verano codificando, que por esto cobraba 300 euros, por cierto, y leía un tweet y marcaba 1 o 2 o así, ¿no? Hice una muestra pues enorme y lo pasé por SPSS y todo esto que estáis aprendiendo y lo entregamos. Y fue la leche. Y no era nada de comunicación política, no tenía nada que ver. Como os dije, me habían contratado en julio, en prácticas, entregué esto y me dijeron, ¿quieres firmar un contrato? Y dije, pues claro, ¿no? Vale, esa fue la primera vez que usé mi máster en algo que no tiene nada que ver. La segunda vez fue porque teníamos otro cliente en la agencia que era un grupo de... Bueno, es un proyecto de profesores universitarios también y un colegio profesional que querían saber lo que pensaban los alumnos, o sea, los alumnos universitarios, sobre una profesión en concreto que es como que se conoce muy poco y tiene está mal vista, ¿no? Bueno, es la auditoría. Y me dijeron, es que no sabemos, claro, porque ¿cómo te vas a poner a entrevistar a 20.000 alumnos? ¿Cómo vas a llegar? Y dije, ¿me dejáis hacer un grupo de discusión? Y dijeron, ¿pero y eso qué es? Y les conté lo que he aprendido en el máster, ¿no? Pues mira, es así, se hace así, es muy fácil, luego hacemos un análisis del discurso y sacamos unas cuantas ideas, y coló también, y lo hice. Y bueno, a todas estas, lo que os quiero decir, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Es que utilicéis todo lo que estáis aprendiendo de una forma mucho más amplia, porque
con todo el ataque que están sufriendo los másters ahora, ¿no? Y diciendo, bueno, pues que es un curso, un estudio así como poco más que te lo regalan en 4 trabajos, o te vas una tarde a la vaca y te dan un máster. Bueno, pues todo esto, al final, os lo van a valorar y vosotros vais a poder valorar todo lo que habéis aprendido. Sobre mi TFM, que está ahí, que yo sí que aparece, pues yo realicé un trabajo de análisis del discurso de Pedro Sánchez y de Susana Díaz durante la campaña de las primarias el pasado mes de mayo. Y bueno, no os puedo agradecer un lío para analizar los medios, lo que decían, las noticias, ya lo sabéis, una muestra enorme, mucho trabajo, muchas horas, meses, y luego para analizar más meses. Pero curiosamente yo le iba diciendo a mi tutor, que es Francisco del Rey, que creo que ya no está este año en el máster porque se ha jubilado, y él me decía, no te columpies con el TFM, que va a ganar Susana Díaz. Yo le decía, bueno, sabéis que cuando estáis ahí en el TFM, estáis como metidísimos, ¿no? en la teoría, así, solo pensáis en eso. Yo tenía la de Leico, la de los marcos. Y yo le decía, no, Francisco, va a ganar Pedro porque está marcando los marcos. Es el que los va diciendo, ¿no? Bueno, tenemos esa discusión, total, que al final entré en mi TFM y efectivamente ganó Pedro Sánchez. Y aunque no tuve una nota desproporcionada, porque como sabéis os pilla el toro, y a mí me pilló también, pero bien, pues lo que quiero que conste aquí, y por mi parte, es que mucho ánimo para hacer el máster. No permitáis que nadie os diga que no sentís. Os vais a enfrentar al mercado laboral, si no os estáis enfrentando ya, y vais a ver que, bueno, un máster al final, pues para mucha gente no es como, bueno, un máster, bueno, otro con un máster, venga, lleva el quinto que viene con 3 másters. Pues no dejéis que os digan eso, realmente los másters valen para mucho, y si sabéis utilizar las herramientas que estáis cogiendo ahora mismo, os digo que vais a tener éxito. Gracias. Venimos a Norma. ¿Dónde iréis? Bueno, tenemos otra antigua alumna, sí, del máster, que nos va a contar su experiencia, tanto en el máster como con su TFM. A ver. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo terminé mi máster en la Universidad Complutense, el máster en Comunicación Política que estáis haciendo algunos de los que estáis aquí. En septiembre de 2013 es cuando defendí mi TFM. Me matriculé en el curso 2011-2012, lo cursé en 2 años. El primer año es cuando comencé a cursarlo. Quedé embarazada de mi segundo hijo, tenía uno de 2 años y además me quedé embarazada y por eso pues, terminé el siguiente año, ¿no? Os cuento esto porque tuve que hacer una segunda matrícula del TFM y a mí no me costó 6,10 céntimos, me costó bastante más, porque además subieron las tasas y costó bastante más. Lo primero que quería deciros es que yo soy politóloga y llevaba 10 años trabajando ya en el ámbito de la comunicación política, aunque no venía de la rama del periodismo. Y después de 10 años me pareció interesante contrastar mi experiencia profesional con lo que me podía aportar un máster de este tipo. Por tanto, yo os quiero recomendar encarecidamente no solamente que sea una opción de al terminar la carrera, cuando las perspectivas del mundo laboral pues hacen que muchas veces sea 6º y 7º de carrera, ¿verdad? O sea el elemento de distinción de las nuevas élites con las tasas que ahora mismo cuestan estos máster, entre quien se lo puede pagar y quien no se lo puede pagar. Yo quería animaros a que pongáis en valor vosotros y vosotras ese esfuerzo, porque hacer un máster de este tipo, en mi opinión, es una experiencia vital y académica que no vas a olvidar nunca. Te proporciona una serie de herramientas que te permiten, pues eso, mejorar mucho tu experiencia profesional y, como decía la compañera anterior, creo que va a ser, por supuesto, valorado en lo que es vuestro trabajo, en el desempeño de vuestro trabajo. Con respecto al máster. Con respecto, si queréis, ya en concreto a mi TFM, dentro del máster de comunicación política había distintas líneas de investigación, como sabéis, y yo había una que me interesaba especialmente, que era el tema del carisma político. El carisma político, que desde el punto de vista de la sociología y desde politología, pues es un concepto bastante complicado sobre todo de medir, de poder investigar.
y creo que es un campo todavía muy abierto para hacer investigaciones muy interesantes. A mí me resultaba muy evocador la paradoja siguiente. El carisma político, que es una cosa tan complicada para muchos autores de concretar y que hay distintos enfoques y conceptos, sin embargo, a cualquiera de estos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan hoy, estoy segura que podríamos pararles y preguntarles sobre cualquier líder o lideresa político, si consideran que tiene o no tiene carisma, y es algo que es accesible a cualquier ciudadano. Todos y todas, con nitidez, es un proceso muy subjetivo, tienen claro si alguien tiene y sobre todo si no tiene carisma político. En cambio, hay muy pocas investigaciones que se dediquen realmente a poder explicar mejor en qué consiste y sobre todo qué consecuencias tiene para las decisiones políticas que tomamos como ciudadanos, hasta qué punto influye en nuestra decisión de voto el carisma político de un líder político. Por tanto, cuando ya me planteé el TFM, lo que sí que veía era que podía ser una buena manera de investigarlo sobre un estudio de un caso concreto. Y yo elegí el caso de Esperanza Aguirre. Era el año 2012, como os digo, y si recordáis, una triunfante Esperanza Aguirre en su personaje, que ahora os contaré, nos sorprendió a todos y a todas con una dimisión sorpresiva, una primera dimisión, ¿no? Una primera dimisión que todos los ciudadanos pues se preguntaban y cuestionaban a qué motivos obedecía, ¿no? Si recordáis, era algo así como: realmente pues es momento de pasar el testigo a Ignacio González y yo dedicarme al cuidado de mis nietos y mi familia. Bien, a mí me parece un personaje fascinante, que si recordamos un poco la genealogía, los que sois a lo mejor más jóvenes no recordáis ese inicio de ese personaje, pero los que tenemos ya un poco más de edad lo recordamos perfectamente. Y allá por el año 96 empieza un primer programa de infotainment como era Caiga quien caiga, cosa que ahora es un género muy extendido y también en otras culturas como Estados Unidos. Y en España pues fue CQC el primer programa que utilizó ese género, ¿no? Y en esos primeros programas teníamos una clase política que literalmente huía y despreciaba el formato y nadie atendía a los reporteros de CQC. En ese momento Esperanza Aguirre la nombran, había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, no sé si lo veis, pero aquí tengo una foto de un vídeo que os recomiendo que veáis de Esperanza Aguirre como concejal de Medio Ambiente, y veréis qué poco se parece al personaje que conocemos de Esperanza Aguirre, ¿vale? Bueno, pues esta era Esperanza Aguirre en la época del Ayuntamiento de Madrid, y sin embargo en el año 96 la nombran ministra de Educación y empezamos a conocerla no tanto por su acción de gobierno, sino precisamente por meteduras sonadas de pata, como decir que Saramago era una pintora que le gustaba mucho. A partir de ahí, lo que en cualquier otro líder político hubiera sido seguramente una pieza importante para un tropezón importante en su carrera, encontramos un personaje que rápidamente acepta que el infotainment le puede otorgar una popularidad mediática que le permita a partir de ahí construir un personaje carismático, como lo entendemos en la sociología política de hoy, que siempre es un carisma manufacturado a través de los medios, ¿no? El carisma es un fenómeno que ha existido siempre, pero en la actualidad es evidente que cualquier líder político que se precie de tener carisma depende en tanto en cuanto los medios sean capaces de proyectar y de decirnos y señalarnos que tiene una imagen carismática o no. Entonces ella, a partir de un medio en principio hostil, pues empieza a construir, empieza a darle la vuelta, empieza a utilizar esa popularidad en su propio beneficio, en mi opinión, ¿vale? Primero mostrando una parte humana que todos podemos tener, de confundirnos y ser capaces de reírnos de nuestras propias debilidades. Y lo que empezó como una broma acabó teniendo una sección propia en mi programa que se llamaba El Rincón de Esper. No sé si lo recordáis, algunos de los que estáis aquí, con Pablo Carbonell, que hizo una gran contribución a la popularidad mediática de Esperanza Aguirre. Después de esa primera etapa, pasamos a una segunda en la que, además de esa popularidad, hay un cargo que le reviste también de ese carisma
ayuda a revestir ese carisma, que es presidenta del Senado. Y además es la primera mujer presidenta del Senado, lo cual pues también lo explota en su perfil, en este caso más institucional, de la broma que teníamos al perfil más institucional. Y después, Esperanza Aguirre, que estoy segura que si todos los que estamos aquí seguramente preguntamos, todo el mundo en el ideario colectivo, surge la idea de que esta mujer siempre ha arrasado en las urnas, ¿no? Ha obtenido siempre mayorías absolutísimas y así lo perciben en todas las encuestas también sus propios votantes en esta memoria tan débil que tenemos. Sin embargo, todos sabemos, eso sí, que en 2003 no consiguió. Es la primera vez que ella se somete a las urnas, en el año 2003, encabezando la lista del Partido Popular, sustituyendo a Alberto Ruiz Gallardón, y no consigue la mayoría absoluta. Pero se produce el tamallazo en la Comunidad de Madrid y ya en octubre sí consigue esa mayoría absoluta, pero no superando a Alberto Ruiz Gallardón. Tendrá que ser en la campaña de 2007, que si recordáis es la que en este momento está siendo objeto de investigación judicial por parte de la Gürtel con respecto a los medios que se utilizó en esa campaña, cuando consigue su primera victoria electoral con mayoría absoluta contundente. Y bueno, pues a partir de ahí seguramente ya todos recordamos más la trayectoria de Esperanza Aguirre. Os cuento esto porque el enfoque que yo utilicé es el de la sociología clásica de Max Weber, que también para mí fue una delicia trabajar a ese autor que nos parece un clásico tan alejado de nuestros días y que sin embargo está tan vigente con los fenómenos que estamos viviendo hoy mismamente. Y desde ese enfoque clásico, la aportación de otros autores posteriores, ya más recientes, que incorporan hasta qué punto el sistema mediático contribuye a la construcción de ese carisma político que hoy es manufacturado a través de los medios. Bien, pues mi tesis en este caso en el TFM consistía en comprobar o no si esa construcción por parte de Esperanza Aguirre había sido objeto de una premeditación y respondía a las características básicas de ese carisma político manufacturado. Os diré que las fuentes que utilicé, bueno, en un TFM también aprenderéis que una cosa es lo que a uno le apetece investigar y otra cosa es, muy importante, el principio de realidad, ¿no? Que estos días parece tan alejado de la clase política. Bueno, el principio de realidad te lleva también a tener que asumir y concretar tu investigación en algo que esté a tu alcance de poder investigar, ¿no? A mí en la relación del carisma lo que me resulta más fascinante y lo que me hubiera gustado realmente hacer es poder investigar a los seguidores de personajes de este tipo, para ver exactamente cómo son capaces ellos de explicar esa relación con ese personaje. También os recordaré que Esperanza Aguirre fue la política con más seguidores en su momento cuando surgen las redes sociales. Es de las primeras que empieza a utilizar las redes sociales y sigue siendo una de las políticas con más seguidores en redes sociales. Y el análisis del discurso de esos seguidores a mí me parece muy interesante. Pero en el TFM no me podía plantear eso por razones obvias de mi trabajo de campo y entonces investigué lo siguiente. Utilicé el discurso de la propia Esperanza Aguirre en sus dos biografías, bueno, en su primera biografía, ahora ya tenemos una segunda, donde ella misma intenta dar la imagen más favorable a su personaje y vemos ahí como todas las características sobre las que ella intenta construirse corresponden con las características que los autores nos dicen, incluso desde los más clásicos, cómo se construye el carisma, ¿no? Construir. La otra fuente que utilicé fue la voz de sus seguidores. En este caso no podía investigar a sus votantes, ¿vale? Pero lo que hice fue, también en esas biografías, analizar el discurso de su equipo más cercano de trabajo, ¿vale? Que realmente son una comunidad carismática que la adoran y la veneran, como hoy seguimos teniendo muestras de ello, ¿no? Y luego el siguiente discurso que analicé fue el de los periodistas, es decir, hoy no podemos tener una relación carismática con un líder si no es a través de los medios. Por tanto, analicé, hice unas entrevistas en profundidad a periodistas que habían trabajado con ella durante mucho tiempo y a partir del análisis de ese discurso ver si ellos mismos aportaban características de ese carisma manufacturado. Y también del orden de 50 artículos publicados en medios de comunicación que tuvieran que ver con estos elementos de carisma de Esperanza Aguirre que destacaban. Entonces, así para resumir ya, os diré que el personaje se construye. Ay, perdonad, bueno,
El personaje se construye básicamente en torno a, primero, una cierta idea de ser un ser, de tener alguna característica excepcional que no tienen los demás. En este caso, el discurso de los medios y el de su equipo coincide en, por ejemplo, en señalar que es un animal político de primer orden, su instinto político, una serie de cualidades casi extraordinarias que llegan incluso al extremo de las comparaciones mitológicas, por ejemplo, con ser un ave fénix que siempre renace de sus cenizas, o por ejemplo con ser capaz de sobrevivir a situaciones in extremis como la muerte, ¿no? Recordemos que Esperanza Aguirre tuvo un primer accidente no sé si lo recordáis, de helicóptero con Rajoy, y sus propios seguidores decían que la suerte que había tenido Rajoy de ir en ese helicóptero con Esperanza Aguirre le había permitido salvarse. La presentación que hubo en los medios de ese hecho también es increíble, ¿no? Quiero decir, Rajoy ese mismo día desencajado se va a su casa y en cambio Esperanza Aguirre atiende a los medios dando cuenta de todo lo que había pasado. La segunda es cuando se produce un atentado en Bombay y está con un grupo de empresarios de Madrid allí promocionando la comunidad. Ella regresa inmediatamente y lo primero que hace es pasar por la Comunidad de Madrid con los calcetines que le habían dado en el avión, si recordáis, y unas sandalias, dar una rueda de prensa memorable, dando cuenta del dramatismo de lo que acababa de vivir, aunque la delegación de los empresarios la había dejado atrás, en Bombay. Y por último, también el caso de cómo ella presenta a los medios y comparte con la ciudadanía el caso de su cáncer de mama, que también es muy diferente a como lo han hecho otras líderes políticas, incluso de su propio partido. Otro elemento muy importante es el tema de la espontaneidad y de la cercanía. A mí me resulta muy paradójico cómo un personaje tan alejado de las clases populares por su origen al final consigue conectar en su momento con clases populares y rompe el cinturón rojo de Madrid y tiene un seguimiento por parte de clases populares impresionante. Y esa cercanía que ella tiene con la gente y esa espontaneidad, ¿no? La hemos visto en todo tipo de formatos, sin importarle, gestionándolos, en ese caso desde la popularidad que le brindaba a la gente, ¿no? También el conflicto es un elemento, todos los líderes, el teoría del carisma dice que tiene que haber un elemento de subversión en los líderes carismáticos, tiene que haber una vocación de intentar romper de alguna manera las normas. En el caso de Esperanza Aguirre, si recordáis, ella siempre busca el conflicto y el personaje con el que enfrentarse para demostrar que yo no me callo, yo soy capaz de... Entonces, en distintos momentos hay una primera etapa en la que su personaje de conflicto es Alberto Ruiz Gallardón y hay infinidad de polémicas sustentadas sobre ese conflicto con Gallardón. Después con el propio Rajoy, si recordáis aquel congreso de la sucesión de Rajoy, es la única que plantea yo no me callo, aunque finalmente amaga, pero no termina de cuestionar el liderazgo de Rajoy, pero ha sido un personaje que ha sido una línea discursiva que ha seguido manteniendo hasta hoy. Y también con el propio presidente Zapatero, en la etapa en la que ellos conviven, pues haciendo, por ejemplo, campañas de insumisión al IVA, campañas de insumisión a la ley de tabaco, es decir, cuestiona las normas que hoy, con su propio discurso en otros ámbitos, no se puede cuestionar, ¿no? Más elementos, el sentido del humor también, las rectificaciones. Es una líder que ha sido capaz de rectificar cuando ha entendido que le beneficiaba, ¿no? Por ejemplo, Aguirre pide disculpas a Zapatero por llamarle sindicalista retrógrado y le canta el cumpleaños feliz a Rubalcaba. Hemos visto cantándole el cumpleaños feliz como si fuera Marilyn. O pide perdón por poner en duda el trabajo de los docentes y señala, entrecomillado, que tiene boca se equivoca, ¿no? La campaña que hizo contra la educación pública. Más elementos. El más importante, en mi opinión, también es en la política de la personalidad, que además se enlaza muy bien con los acontecimientos que estamos viviendo estos días. Richard Sennett, que es un autor que os recomiendo encarecidamente, estéis investigando lo que estéis investigando porque es maravilloso, nos explica muy bien cómo desde Nixon hay una técnica que es la política de la personalidad que consiste en intentar acaparar la atención del público y tus electores más sobre tu personalidad, sobre tus sentimientos, sobre la manera en la que, sobre tus motivaciones, que sobre la acción política en sí misma.
Por tanto, cuando los votantes nos fijamos realmente más en esa política de la personalidad, de alguna manera estamos desechando otros juicios de valor sobre realmente la política en sí que está desarrollando y desempeñando ese líder político carismático. En mi opinión, esta ha sido una de las herramientas mejor utilizadas por parte de Esperanza Aguirre. Tiene un riesgo, ¿vale? Y el riesgo es que con la política de la personalidad lo que se enjuicia es tu trayectoria. Por tanto, en el momento en el que puedas tener un tropiezo importante que quiebre ese personaje que has construido, se te va abajo como un castillo de naipes. Paréntesis sobre la actualidad actual, o sea, sobre la actualidad, yo creo que la ya expresidenta Cifuentes intentó emular en estas técnicas y era una alumna aventajada en su momento de Esperanza Aguirre, pero sin embargo creo que hechos como el de hoy o el de hace un mes han quebrado totalmente ese personaje que ella ha intentado erigirse sobre la limpieza, sobre la corrupción, y hemos visto cómo se ha caído el castillo de naipes. Por último, decir que estas técnicas no son innatas, es decir, el carisma manufacturado hoy a través de los medios tiene poco que ver con un personaje, con esa idea genuina que tenemos de los clásicos de si un personaje tiene carisma o no, porque eso realmente reside en los ojos de los que te ven y tiene que ver con una relación interpersonal. Ya no tenemos relaciones interpersonales con los líderes políticos, sino que son a través de los medios. Por tanto, es muy importante tener un equipo de comunicación que sea capaz de gestionar bien esa relación con los medios, y ella, desde luego, en mi experiencia entrevistando a los periodistas, cultivó la relación con los medios, con los periodistas de manera personal, de una manera impresionante, ¿vale? Había consenso entre periodistas de izquierdas y de derechas en señalar estos elementos de los que os he hablado, ¿no? También os diré que, por último, el rasgo neopopulista de este carisma tiene que ver con la invocación permanente de la opinión pública, pero no de la opinión pública real, la que se puede investigar con investigaciones de sociología rigurosas, ¿no? Como podemos realizar, no, sino con aquella que construyen realmente los medios, arrogándose la portavocía de la opinión de los ciudadanos, ¿no? Y con determinados perfiles de periodistas que se encargan de ser, de alguna manera, mesías de esa opinión pública y decir que ellos saben y ostentan el poder de saber lo que opina la gente. Entonces, ese es el rasgo neopopulista más importante, y por eso Esperanza Aguirre ha sabido manejarlo muy bien. El sistema político, el sistema mediático polarizado que tenemos en España, entre medios de izquierda y de derechas, también es un contexto que favorece este tipo de carismas manufacturados a través de los medios. Por tanto, habría que estar atentos como ciudadanos a ese tipo de liderazgos, que también en contextos de crisis y de crisis de las ideologías, de crisis de confianza en las instituciones democráticas, también son contextos que favorecen el poder seguir a determinados líderes simplemente porque nos inspiren la confianza de poder gobernarla en política y sin embargo no tener un sustento claro sobre sus programas, ¿no? De lo que quieran hacer, ni del cumplimiento de sus programas. Por ejemplo, por poneros algún ejemplo de rasgos neopopulistas del discurso de Esperanza, que después de dimitir fueron más claros. Ella tenía una columna fija en ABC donde daba doctrina como guardiana del liberalismo en España. Por ejemplo, titulares como "nos iría mejor con la mitad de los cargos políticos en este país", ¿no? Algo que se suma a lo que la gente apoyaría, ¿no? O ella misma dice, cuando sale el caso Bárcenas, si se confirma la información sobre las cuentas no declaradas en Suiza, estaríamos ante el escándalo político financiero más grave de la democracia, ¿no? Que podría decir cualquier ciudadano, y ella lo suscribe también. Por último, deciros que mi investigación termina en ese momento, o sea, se ciñó en ese momento. Deciros que ningún periodista daba crédito y encuestas que se realizaron esa misma semana, los ciudadanos tampoco, nadie daba crédito a que su dimisión obedeciera a las razones que nos había dado, y eso generaba más interés todavía ciudadano el saber realmente qué es lo que había detrás, cuál era el siguiente paso. Luego supimos que el siguiente paso era volver a la política como candidata al Ayuntamiento de Madrid, pero es verdad que, en mi opinión, ese personaje que vemos que se había construido con estos rasgos, le ofrece la oportunidad, en este caso a Manuela Carmena, de construir una campaña basada en el perfil de la limpieza democrática, de la bondad, que no gana la batalla frente a este personaje que os hemos contado.
Otro elemento que también os quería dejar para la reflexión es que este personaje, esta construcción del personaje funciona bien en contextos de bonanza económica, pero realmente en contextos de crisis económica, como es en el momento en el que ella ya dimite, es muy difícil de mantener pero cuando la gente realmente lo está pasando mal, desviarle la atención hacia tu última ocurrencia y tu última broma es muy osado, ¿no? Por tanto, esa sería mi hipótesis y la de muchos periodistas a los que entrevisté, que Esperanza Aguirre no estaba, el personaje que había construido no estaba preparado para gestionar la crisis. Y de hecho, algunos señalaban como hito de esa retirada, si recordáis el momento en el que al ir a inaugurar un colegio en plena crisis económica, hay una madre que le lanza un tupper a la cabeza. Y que eso fue gente que la conocía, de la que entrevisté, que fue un momento en el que a ella le hizo reflexionar como, no, esto no lo puedo gestionar, y designa, como también dicen los autores en el carisma, la teoría del carisma, no se va sin designar al sucesor, que en este caso era Ignacio González, ¿no? Así que bueno, esta ha sido lo que os quería contar sobre mi experiencia del TFM. Después lo avancé intentando convertirlo en un proyecto de tesis doctoral, que seguramente concluiré en algún momento. Ahora no voy a dedicarle 5 años de mi vida frente a lo que me ofrecen mis 2 hijos que andan por ahí. No es el momento, pero siempre se podrá seguir investigando. Así que si queréis alguna pregunta o alguna cosa, pues encantada. Bueno, mi nombre es Luis García. He dirigido 24 trabajos de fin de máster, unos mejores, otros peores, pero todos ellos honrados y bien hechos, con esfuerzo, desarrollado en serio. Cuando llegó a nuestro conocimiento la idea de contar, de salir a la calle y contar lo que la gente hace cuando se pone a investigar, fue, como es obvio, en el contexto de la crisis de Cristina Cifuentes y su salida, digamos, por la calle del medio, atentando contra la dignidad de la universidad pública y de todos estos chicos y chicas que están trabajando muy en serio en sus investigaciones. La decisión fue prácticamente inmediata en un grupo de numerosos profesores y alumnos. Por cierto, no todos han podido venir aquí, pero sí quiero dejarlo claro. Y nos interesaba especialmente abordar el lado de comunicación política que tiene todo este embrollo, ¿no? Seguramente, si es una pena no haya podido venir Diego, otro compañero vuestro, porque su trabajo de fin de máster trataba justamente sobre cómo gestionar las crisis políticas. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una situación de crisis inmediata como la que se desata cuando se publica la primera noticia sobre los tejemanejes de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos? Aquel trabajo de fin de máster concluía, a partir de un estudio de diferentes crisis políticas bien o mal gestionadas, en el sentido de la evolución de la opinión, de los barómetros de popularidad de los líderes políticos, concluía que los líderes tenían que mostrarse, especialmente en situaciones de crisis. Si hay un cuestionamiento, si hay un problema grave que afecta al gobierno, el presidente, el número 1 de la lista, digamos, el que encabeza esa opción política, tiene que mostrarse, tiene que contar, tiene que dar explicaciones que sean creíbles, explicaciones que sean razonables, idealmente que sean ciertas también, pero ya sabéis que en comunicación política no es lo más habitual. El TFM de Diego comparaba la acción de Barack Obama frente al huracán Sandy con lo que había hecho George Bush contra el huracán Katrina. Como sabéis, en la crisis del Katrina, Bush se dedicó a sobrevolar en un helicóptero de la Casa Blanca, sobrevolar la ciudad inundada con una cámara de televisión que le grababa todo el rato mirando
mirando a los pobres negritos medio ahogados, qué lástima, hay que ver qué pena, y rezando y pidiendo a Dios que dejara de llover. Barack Obama, unos años después, frente al huracán Sandy, se dirige al puerto de Nueva York y se hace fotografiar y grabar por todas las cadenas de televisión con un paraguas delante del huracán, enfrentándose al huracán. Y por supuesto, en todas las fotos, abrazando gente, ayudando a los niños, en fin, si buscáis en Google Obama, huracán Sandy, vais a ver un montón de fotos en ese sentido. La popularidad de Barack Obama subió después del huracán, la popularidad de George Bush se hundió después de su propio huracán. Es decir, en una situación como esta, de máxima crisis, un líder político tiene que mostrarse. Recordamos qué ha hecho Cristina Cifuentes con esta historia. Esconderse, hacer público un vídeo, por llamarlo de alguna manera, relativamente impresentable a las tantas de la noche, alardeando de que no iba a dimitir, y después decretar 12 días de silencio estampa ante los medios de comunicación. Un momentito. Sí, claro, aquí puede hablar todo el mundo. Si Cristina Cifuentes hubiera hecho un máster o hubiera leído un TFM como este que se presentó en comunicación política, y por cierto está en la página web del máster y lo podéis descargar, seguramente no habría hecho lo que hizo. Cielo santo, se nos vuelve. Para estas cosas vale un máster. Hace unas horas hemos visto, seguramente vosotros también, al menos los que nos gusta este tema, somos relativamente frikis, seguro que lo hemos seguido, habréis visto la intervención de Rajoy hablando sobre Bulgaria en el comité del congreso que han hecho el Partido Popular en Sevilla. No me resisto a intentar que lo escuchéis, a ver si funciona. Y es como si estuviera en mi casa, porque nadie me tiene 3 horas en la frontera jorobándome. Igual que a ti, nadie te tiene, igual que a ti, tampoco te tenemos 3 horas allí jorobándote. Y en Holanda tampoco, y en Bulgaria tampoco. Ahora iremos a Bulgaria pronto, tenemos una reunión importante sobre el tema de los Balcanes. Yo conozco al presidente de tu país, de Bulgaria, y es un tipo con nivel. Ahora preside Bulgaria la Unión Europea, es un tipo flexible, inteligente. Tu país está en una situación compleja, tiene un vecindario. Hombre, nosotros somos vecinos de Portugal y somos felices, pero vosotros tenéis en Holanda bien, Rutte se porta bien, de vez en cuando hay que decirle, oye, un poquito de flexibilidad, pero oye, bien, nivel, y estamos todos contentos y nos manejamos ahí. Bueno, esto es un líder político hablando de política internacional en un evento público ante los medios de comunicación de todo el país y rodeado de dirigentes de otros países de la Unión Europea. Claro, cuando yo veo esto, me pregunto qué demonios les enseñamos a los alumnos del máster, si realmente les estamos hablando de la realidad o de mundos alternativos, ¿no? La comunicación política, si hubiera que definirla muy rápidamente, yo diría que es el estudio de la relación entre gobernantes y gobernados dentro de un entorno mediatizado. Es decir, en sociedades anteriores a las nuestras, los representantes políticos podían subirse a un barril y en medio de la calle hablar a la gente que se congregara allí, pues, un poco como estamos haciendo aquí. No exactamente, pero como estamos haciendo aquí. Hoy día nuestros políticos se suben al barril de los medios de comunicación y no pueden hacer otra cosa, no pueden evitar ese canal de intermediación. Y ese canal de intermediación tiene influencias decisivas sobre las cosas que se pueden decir o no en política.
Por ejemplo, esto que acabamos de oír, pues no se debe decir en política, no representa, digamos, la imagen política más adecuada para un líder internacional. Y sin embargo, y aprovechando que estamos aquí rodeados de frikis del mundo político, os lanzo la tesis un poco provocadora de que esto es lo más importante que tiene que decir Mariano Rajoy para su carrera política. Este personaje que veis aquí, este aldeano bondadoso, bonachón, que habla como si estuviera en la barra del bar, es un personaje interesantísimo políticamente. Es lo que le ha llevado a donde está. Es el oso perezoso que os contaba en clase, que surgió de la investigación que hicimos. Este tipo que es inofensivo. Alguien puede tener miedo de un individuo que habla así. ¿Quién no se tomaría una cerveza con él? Bueno, pues en un entorno donde lo que pesa más es la política de la personalidad, como decía Norma, antes que las ideologías o los mensajes, digamos, políticamente estructurados, un personaje creíble es lo más importante que puede ofrecer un político. Y este personaje es creíble, sea verdadero o no. Igual que la princesa del pueblo que representaba Esperanza Aguirre era creíble en su momento. Rajoy es, pues, este abuelo de Heidi que está ahí que hace jogging por Galicia y que no tiene mal fondo, ya lo veis, ¿no? Con este poco de personalidad política, entre muchas comillas, ha llegado a donde ha llegado, y es un tema extraordinariamente interesante para analizar desde el punto de vista de la comunicación política, porque si tenemos razón, entonces los políticos que van a venir no van a ser grandes intelectuales ni grandes estadistas en el sentido clásico, sino que van a ser grandes actores, como Donald Trump quizá, por ejemplo, como Emmanuel Macron, o como Pablo Iglesias, si queréis, que también es un buen actor. Sobre esta política que viene es de lo que trata nuestro máster, y sobre lo que discutimos en nuestras clases y sobre lo que alumnos y profesores investigamos a diario y en serio. Y por supuesto pagando las tasas y haciendo los exámenes pertinentes. ¿Vale? Bueno, si alguien quiere decir algo o queréis que continuemos el debate sobre el contenido, sobre el continente,